desde que aquí en España surgió y en el mundo, vamos, el tema del COVID, pues no sé, yo he tenido la oportunidad de conectarme a través de muchas videoconferencias, pero siempre hay algún fallo. Esperemos que poco a poco, y veo que poco a poco mejora efectivamente. Bien, sin más trámites, pues voy a iniciar. Primero, dando las gracias a la Universidad de Cuenca por haberse acordado de mí en este evento. Me encanta participar. Otras veces he estado de cuerpo presente, digamos, en Cuenca, disfrutando de esa estupenda ciudad. Gracias también a la Universidad de Cuenca, a Fernando Pauta, que coordina y probablemente se debe a él la iniciativa de este simposio, y a Jimena Salazar, pues por la invitación y por darme la oportunidad de expresar mis humildes ideas en este tema que considero tan importante. Me voy a permitir, aunque soy persona muy disciplinada, creo yo, la incorporación del cambio climático a la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Me voy a permitir también hacer una pequeña incursión en el tema de la epidemia del COVID, porque tiene implicaciones muy fuertes y porque tiene unas repercusiones notables y un interés notable en relación con el título de esta ponencia. En primer lugar, por favor, ¿puedo adelantar yo mis transparencias o las adelantan ustedes? Bien, en primer lugar quiero exponerles el argumento de la exposición. La voy a desarrollar en 7 puntos que menciono rápidamente porque el tiempo es breve. Primero, señalar que el cambio climático es una cuestión relevante en el sistema territorial y que es relevante porque nos está poniendo de manifiesto un concepto que me gusta utilizar desde hace tiempo, que es el concepto de retroimpacto. Frecuentemente, cuando nosotros afectamos a nuestro entorno de una manera negativa, el entorno responde seguramente en una especie de actitud reactiva, generando un efecto sobre la propia actividad que ha creado ese impacto. Así que creo que tenemos que ir acostumbrándonos a manejar el concepto de retroimpacto, digamos, como la consecuencia de nuestros impactos negativos sobre nuestro entorno. En el punto 2 señalaré la implicación, en qué medida el cambio climático está implicado en el ordenamiento territorial. Ya lo ha mencionado antes la presentadora, pero yo querría señalar en qué medida influye o está implicado en la ordenación del territorio, en cuanto que este enfoque y esta metodología de ordenación territorial se utiliza pues en muchas partes del mundo y particularmente en Ecuador para planificar el desarrollo sostenible. El tercer punto que voy a tratar es, bueno, digamos, cómo esa implicación se traduce a la formulación de los PDOTs, los planes de desarrollo y ordenación territorial, que se practican en Ecuador y en otros sitios, ¿no? Cómo podemos incorporar este concepto, que es una filosofía, es una idea fuerza, pero también son unos aspectos concretos, como vamos a ver enseguida, que intervienen en el sistema territorial, que es el objeto de la ordenación del territorio. El punto 4 que trataré será la sostenibilidad, con unos principios básicos que nos van a permitir, digamos, como principios de partida ideológicos en la formulación de todo plan, como siendo este concepto una aplicación directa en el tratamiento del cambio climático. El punto 5 que trataré es la incorporación en el diagnóstico, el punto 6 la incorporación en el diseño de la imagen objetivo y el punto 7 la incorporación en la gestión territorial. Bien, este va a ser el argumento de mi ponencia que paso a desarrollar en este momento. En primer lugar, la implicación del cambio climático en el sistema territorial, que es una cuestión relevante del sistema territorial. ¿Por qué es esa cuestión relevante? En primer lugar, porque el indicador es un indicador del estilo de desarrollo. El cambio climático es la manifestación de que algo no funciona en nuestro estilo de desarrollo. Es probablemente una manifestación o un retroimpacto que produce la propia naturaleza en el nivel global y en el nivel local también, porque el desarrollo se manifiesta globalmente, pero también se manifiesta localmente el cambio climático, y entonces nos pone de manifiesto, digamos, un estilo de desarrollo ambientalmente depredador, socialmente insatisfactorio, podría decirse también que en cierto modo injusto, económicamente reduccionista,
expansionista, porque solo se basa en el PIB, en el Producto Interior Bruto y en la renta, ignorando otras cuestiones de nuestra calidad de vida, codicioso, territorialmente desequilibrado. Ya veremos cómo hay una deslocalización muy fuerte entre la producción y el consumo, pero también entre la distribución de la propia población en el espacio y, en suma, un estilo de desarrollo insostenible. De manera que el cambio climático se nos presenta como un indicador de la insostenibilidad del desarrollo. Y quería plantear que frecuentemente se plantea como un problema, probablemente en la esencia lo es, pero también querría verlo como una potencialidad o como una oportunidad. El cambio climático en unos sitios y en unos lugares se manifiesta a través de problemas actuales o potenciales, en otros sitios se manifiesta también en los mismos lugares a través de potencialidades. Conviene que siempre no perdamos de vista este punto de mira de la parte positiva que todo tiene en nuestra vida, como decían los clásicos griegos. Pues bien, el cambio climático, las implicaciones en el sistema territorial las quiero representar con este esquema que ven ustedes aquí. Primero, hay un modelo en la situación actual, o si quieren en la situación previa a la situación en que el cambio climático se manifiesta como algo que tiene realmente relevancia, que es significativo y que no es insignificante. Y entonces se plantean, el primer tema es la previsión, la forma en que van a cambiar. El cambio climático quiere decir cambio en las variables climáticas. Básicamente se plasma en dos tipos de variables, las temperaturas y las precipitaciones. Entonces, eso se puede predecir generando escenarios. Se puede predecir con un riesgo de equivocación. El clima y la forma en que se manifiesta es muy compleja y realmente seguramente no tenemos más remedio que plantear escenarios de futuro, como vamos a ver ahora. Cómo va a cambiar en nuestro lugar y en otros sitios las temperaturas, cómo van a cambiar, más que las temperaturas, el régimen térmico, digamos, y el régimen de precipitaciones, cómo van a cambiar en nuestro territorio. Para ello contamos con los diversos informes que plantea el panel internacional del cambio climático, y también otros paneles que actúan en las zonas locales que nos pueden dar información sobre estos escenarios de cambio en esas variables básicas. En segundo lugar, hay que a partir de esos cambios cambian las precipitaciones, cambia el régimen de precipitaciones, cambia el régimen de temperaturas, pero todo eso en algunos sitios o en ciertos lugares y en ciertas circunstancias puede producir un cambio en las potencialidades del territorio. Por ejemplo, la productividad primaria. Hay zonas del planeta, se habla de la Siberia, se habla ahora, o aquí en Europa, se habla del norte de Europa, como la viña, por ejemplo, que ha sido un cultivo típico del Mediterráneo, se está trasladando cada vez más, está colonizando la posibilidad de ser cultivada en terrenos que nunca han tenido viña porque han sido demasiado fríos, ¿no? Entonces esto está ocurriendo ahora. O nos encontramos con que también hay un régimen de precipitaciones que se incrementa, entonces la lluvia llueve más y no necesariamente de forma torrencial. Es decir, que hay cambios en las potencialidades y también en los valores. La biodiversidad en algunos sitios se reduce, pero en otros sitios aumenta, de manera que es un cambio que, como todos los cambios, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Probablemente lo que nos importa en la sociedad actual son los inconvenientes, y los inconvenientes son sobre todo las amenazas o el incremento de las amenazas que se producen en términos del régimen térmico y el régimen pluviométrico, ¿no? Sobre todo las inundaciones, los periodos de sequía, los incendios, las olas de calor, estas cuestiones que se tienden, los propios huracanes, los ciclones, etcétera, que se tienden a ser achacados o que tienen como causa el cambio climático. Por consiguiente, esto estaría en el capítulo de problemas, amenazas, la vulnerabilidad y la exposición de los ciudadanos y, por consiguiente, los riesgos. Ya saben ustedes que el tema de los riesgos en el territorio derivados de las amenazas naturales, es decir, los peligros que pueden suponer para la población, para el medio ambiente o para las actividades económicas, pues se entran en el capítulo de problemas dentro del diagnóstico. Y las potencialidades y los valores entran dentro también del diagnóstico. En tercer lugar, las implicaciones surgen por la forma en que esos cambios
en las potencialidades y la generación de esos problemas y en las propias variables básicas afectan a las componentes del sistema territorial. Cómo afecta, por ejemplo, a la propia naturaleza, por ejemplo, a la biodiversidad, cómo afecta a la producción económica, a la producción primaria. Frecuentemente la producción primaria tiende a aumentar con el cambio climático. La producción primaria es la capacidad de fijación de energía solar por unidad de superficie, por unidad de tiempo. Pues esto, pues cómo cambia esto, cómo cambia el paisaje, cómo está afectando también al modelo de distribución de la población en el espacio, etcétera. Y por último, todo eso se incorpora a través de principios del diagnóstico, de la formulación de la imagen objetivo y de la gestión al ordenamiento territorial. Bueno, con este esquema quería señalar las implicaciones del cambio climático en el sistema territorial y, por tanto, en los instrumentos de planificación del sistema territorial. Verán ustedes en la transparencia cómo hay, digamos, una incorporación constantemente del enfoque de la sostenibilidad que funciona a través de una serie de claves que, si tengo tiempo, por lo menos algunas de ellas, la más importante, se las expondré en esta exposición. Como saben, tenemos entonces en esta charla mía, en esta ponencia, dos cuestiones: cambio climático y sistema territorial, o instrumentos a través de los cuales se define y se plantea hacia el futuro el sistema territorial. Como saben, la formulación de un plan, este esquema me lo habrán visto muchas veces, simplemente lo digo, lo cito aquí a título de recordatorio. La formulación de un plan de ordenamiento territorial, de PDOT, como llaman ustedes, tiene tres partes fundamentales: el diagnóstico, la planificación territorial y la gestión. El diagnóstico, que es el conocimiento del territorio en el que están operando o sobre el que va el ámbito, digamos, de afectación del plan que estemos haciendo. Ese sistema territorial que se manifiesta en una modelización del sistema territorial, en una detección de los conflictos, de los problemas, de las potencialidades y de los riesgos, básicamente. Luego hay una segunda fase de la formulación de un plan, que es la planificación, es decir, el diseño de una imagen objetivo a la que tender a largo plazo. Recuerden ustedes, como me habrán oído hablar otras veces y también a otros autores, a otros ponentes, del pensamiento prospectivo. Cómo pensamos en un sistema territorial objetivo al que tender a largo plazo, un sistema que sea deseable y además posible. Pues eso es lo que llamamos la formulación o el diseño de una imagen de un sistema territorial objetivo al que tender a largo plazo. Y luego las medidas de regulación, de intervención y de gestión. Es decir, que tenemos diagnóstico territorial, planificación territorial, que tiene dos partes: diseño de una imagen objetivo e identificación de las medidas que regulan el uso del suelo, las medidas de intervención y las medidas de gestión para avanzar en el sentido marcado por esa imagen objetivo a largo plazo. Y luego tenemos la gestión territorial, que es la forma en que ese sistema, en que se conduce esa aplicación de estas medidas a la situación actual para ir avanzando a esa situación objetivo. Esto es las tres grandes facetas de la formulación de un plan: diagnóstico, planificación y gestión. Pero luego existe, como estoy marcando aquí en esa transparencia, en la parte de arriba, unos principios de partida. Pues bien, esos principios de partida, en el ámbito de esta ponencia y en el ámbito del COVID-19, que nos preocupa ahora a todos, entrarían dentro de unos principios de partida. Partir de la idea de la sostenibilidad, nuestro plan tiene que diseñar un sistema territorial objetivo que sea sostenible a largo plazo. Ya veremos cómo sostenibilidad suele significar moderación, etcétera. Y luego, pues cómo también nos está influyendo el tema de la pandemia, que la está sufriendo todos los países del mundo, cómo afectan o cómo van a afectar al cambio climático e indirectamente a la formulación del sistema territorial objetivo. Bueno, parece que han surgido algunas vacunas ya, digamos, a corto plazo estarán operativas. Nos estamos planteando ahora, bueno, ¿qué va a pasar? Quizás el COVID o la pandemia se va a olvidar cuando tengamos la vacuna, etcétera. Pues posiblemente se volverá a una cierta normalidad, pero hay unas evidencias, me parece a mí,
personalmente estoy implicando pues dentro de unos cuantos días en otra ponencia sobre qué repercusiones va a tener la epidemia en el futuro de nuestro desarrollo y en las medidas a adoptar. Y qué interesante es. Seguramente volveremos a una cierta normalidad antes o después, pero seguramente no a la misma normalidad. Digamos, el COVID tiene unas repercusiones que yo me voy a permitir plantear a ustedes como simple reflexión. No quiero decir que esté en posesión de la verdad en absoluto, pero que sí van a permanecer. Va a permanecer algunas orientaciones seguramente para las cuales, o con respecto a las cuales, la epidemia ha sido una especie de acelerador, de idea fuerza, ¿no? De cómo ha impulsado. Esto lo vamos a ver enseguida. Bien, el tema de la sostenibilidad entonces está entre nuestros principios. Quiero señalar que sostenibilidad es un concepto que se banaliza, lo utiliza todo el mundo y bueno, quizás porque no compromete a nada. Por eso es tan importante, concretar el concepto. En principio, sostenibilidad, más allá de lo que dijera el informe Brundtland, famoso, que dice bastante poco, es una buena definición de principio, pero demasiado básico, podemos concretarlo un poco más. Es garantía de continuidad en el tiempo de la estructura, de los atributos, de las funciones, de la imagen, de la dinámica, de los valores, de aquello a lo que se aplica. Sostenibilidad es permanencia, digamos, en el tiempo de aquello a lo que se aplica el concepto. Y para que esa permanencia sea así, la sostenibilidad implica tres cuestiones, me parece a mí, básicamente importantísimas, que tenemos que incorporar como principio de partida en la formulación de los planes de ordenación del territorio. La primera es evitar, es decir, atacar a la causa. La sostenibilidad en el caso del cambio climático, digamos, afecta, la causa está en la emisión de gases de efecto invernadero por las actividades humanas. Es decir, es un problema, la causa está en el comportamiento de las actividades de producción y de consumo en relación con la emisión de contaminantes a la atmósfera. Pues entonces el primer enfoque de la sostenibilidad o la primera parte de la sostenibilidad sería reducir en la medida de lo posible la incorporación de esos gases que llamamos de efecto invernadero a la atmósfera. No evitar, simplemente reducir en la medida de lo posible. Este ya es un principio de partida. Vamos nosotros a trabajar a la hora de formular los planes identificando aquellas actividades que son capaces de producir o de emitir o de trabajar o de producir sus bienes y servicios emitiendo menos cantidad de gases de efecto invernadero. La segunda cuestión, la segunda, digamos, el segundo elemento de la sostenibilidad es afrontarse, adaptarse. Primero, evitar el seguir produciendo el cambio climático. Segundo, puesto que ya hay una parte, digamos, de contaminación que la tenemos ahí y es inevitable y el cambio, hay una parte del cambio que ya existe, tenemos que adaptarnos. Este es el concepto de resiliencia. La resiliencia es una parte que está comprendida o es un concepto que está comprendido en el concepto más amplio de sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir evitar, pero también adaptarse. Adaptarse el sistema, adaptarme a la persona, etcétera, a esos cambios que ya son inevitables. La capacidad de adaptación es lo que se llama resiliencia. Rosa Posada lo definía muy bien, la capacidad de rebote. A mí me afecta, pero yo reboto, yo me repongo. No es ser fuerte y aguantar, sino más bien la resiliencia quiere decir reponerse. No solo aguanto, no solo me destruyo cuando algo me afecta, sino que además me levanto y reboto, digamos, me repongo y vuelvo a empezar otra vez. Esa es la resiliencia. No es resistencia la resiliencia, es capacidad de reponerse. Y luego hay una tercera cuestión que generalmente no se menciona, a mí me gusta mencionar y además recientemente he tenido la suerte de que me han pedido un artículo sobre este tema, que es la dimensión cultural de la sostenibilidad. Habrán oído hablar que se suele aplicar o decir en la literatura convencional que la sostenibilidad tiene tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. A mí me gusta añadir dos más: sostenibilidad territorial y sostenibilidad cultural, la cultura. El tema de la sostenibilidad es sobre todo un tema de cultura,
de comportamientos. Un tema de cultura a nivel individual. En la medida en que yo consuma de una manera o de otra, en la medida en que el individuo sea más moderado en su consumo y en su forma de comportarse, estará contribuyendo a la sostenibilidad, digamos, en su propio entorno, pero también en un entorno más amplio. De manera que el elemento cultural de la sostenibilidad y ese elemento cultural a nivel individual, a nivel de las instituciones y a nivel de las actividades productivas también. Fíjense qué importante en esto. Tenemos que aprender algunas veces de la naturaleza y aprender a veces también del mundo rural. El tema este de los comportamientos, ¿no? De evitar que haya residuos. En la naturaleza no existen contaminantes. Todo se recicla, todo se repone, todo entra en los ciclos de la energía y en los ciclos de los nutrientes. Todo va entrando una vez, como aquello de los mayas, ¿no? De la filosofía maya, del pensamiento, de la cosmogonía de los mayas, de que todo sube y todo baja. Están describiendo el ciclo de la energía y el ciclo de los materiales. Si lo aplicamos al COVID, la sostenibilidad también es evitar, en la medida de lo posible, la pandemia. Eso implica un conocimiento científico, por un lado, pero implica también que a veces se olvida, y ahora en mi país y en otros muchos veo que falta esa visión técnica. Una cosa es el conocimiento científico, pero el conocimiento científico no sirve, no basta para resolver o afrontar los problemas. El conocimiento científico tiene que luego que traducirse tecnológicamente en una forma de aplicación. Ahí está el mundo de la ingeniería o de la arquitectura. Una cosa es la ciencia básica y otra cosa es la aplicación de esos conocimientos científicos, y eso lo hace la tecnología y lo hacen unos técnicos que están y otras gentes que lo aplican a ello. Entonces, a veces oímos en la prensa sobre el tema del COVID famoso que faltan conocimientos científicos, que hay avances científicos, pero nadie menciona que esos conocimientos científicos necesitan también una toma de decisiones que tiene mucho que ver con la técnica, la racionalidad. Es el cómo aplico los conocimientos científicos para afrontar un problema. La ingeniería no genera conocimientos científicos en principio. La ingeniería o la arquitectura lo que hace es utilizar esos conocimientos científicos, utilizarlos para afrontar los problemas que se manifiestan. Estamos viendo que hay conocimientos científicos. Ustedes saben, en el tema del COVID, la cantidad de esfuerzos y de dinero que se ha metido ahí, pero no conozco ningún país, o si acaso conozco alguno, donde, digamos, se haya llamado también a los ingenieros para que racionalicen el tema, hagan un diagnóstico y tomen unas decisiones en consecuencia. Lo de evitar también, entonces, tiene que ver, los tomadores de decisiones al final son los políticos, pero esas decisiones las tienen que tomar los políticos sobre el conocimiento técnico y sobre las recomendaciones que den aquellos que están habituados y que es su oficio tomar decisiones, que es la tecnología. Y luego las actitudes personales, los comportamientos, al final, la cultura como base de todo. Y después a adaptarse, aprender a vivir con el virus, pues es lo que estamos haciendo. Yo les hablo desde Madrid y aquí pues se ve en la ciudad, realmente sales y ves que la ciudad funciona con relativa normalidad, pero poco a poco, después de tantos meses, la población se va adaptando. Sigamos. Me he permitido para esta ponencia hacer este ensayo de diagrama de flujos sobre, de nuevo, el COVID-19. Y quiero justificar, porque soy muy disciplinado, que si me han pedido que hable de cambio climático, pues porque estoy hablando de COVID, porque están profundamente interrelacionados. Y vamos a ver qué interesante podría ser esto. En primer lugar, el COVID ha desencadenado, siga o no siga, haya o no haya una vacuna, seguramente ha puesto de manifiesto dos cuestiones importantísimas que van a seguir con vacuna o sin vacuna. La primera es la importancia de las TICs, las relaciones virtuales, ¿no? El teletodo. Preparando esta ponencia se me ha ocurrido esta palabreja, el teletodo, teledocencia, compraventa, teleconferencia, telemedicina, telecompra, televenta, es decir, todo
todo es ¿qué hubiera sido, por ejemplo, de los confinamientos que hemos tenido si no hubiéramos tenido las tecnologías que hemos tenido? ¿Y cómo podríamos dar, pues, por ejemplo, esta charla de hoy sin estas tecnologías? Esta es una primera cuestión y eso va a quedar ahí. Por ejemplo, en el tema del teletrabajo o algo parecido, el trabajo a distancia. Todo esto tiene unas repercusiones territoriales, no sé si se dan cuenta, impresionantes, que son las que quiero yo poner de manifiesto aquí. Y el segundo lugar, la segunda idea que ha puesto de manifiesto es una simple reflexión sobre este tema, ¿no? Primero, la importancia de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, digamos, para no utilizar eufemismos, Internet y telefonía móvil. Y segundo, la importancia sobre el tipo de vivienda y el entorno donde vivir. Fíjense, aquí en Madrid, que vivimos, y en otros sitios, pues se ha notado mucho cómo la vivienda en pisos, la vivienda en colmenas, aunque sean estancias espaciosas, se echa de menos. El hombre al final es un mamífero, es un hombre en su esencia, es un producto de la naturaleza, echa de menos la naturaleza. Entonces ha puesto de manifiesto también esta pandemia la importancia del tipo de vivienda y del entorno en que vivir, y por lo tanto ha creado 3 espacios notables de oportunidad, de acción para el mundo de los negocios y de las empresas, y también para la ordenación del territorio. Ha puesto de manifiesto la importancia del medio rural. Ha dado prestigio, por ejemplo, a vivir en el medio rural. No sé lo que habrá pasado en Ecuador, pero aquí en España se ha notado una demanda enorme de vivienda en el medio rural. No necesariamente en un medio rural muy lejano, sino también en el espacio periurbano, pero no en un espacio periurbano, digamos, colateral, adyacente o aledaño a la ciudad, sino un espacio periurbano que, por ejemplo, en Madrid se está hablando ahora del cinturón que llaman la M100, un cinturón de una ciudad, digamos, de una región funcional, presidido, en cuyo centro está Madrid, pero que estamos hablando de 100 kilómetros. Ciudades medias, ese es el espacio periurbano en el que parece ser que va a haber un cambio sustantivo de la generación de vivienda y de selección de vivienda y de entorno donde vivir, y por tanto va a ser un elemento de desarrollo. En resumidas cuentas, un espacio de oportunidad. Y luego tenemos otro espacio de oportunidad, que es la ciudad en sí. La ciudad, pues recuerden, yo vivo en Madrid, ustedes están en Cuenca, pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que las ciudades están diseñadas para el automóvil. Madrid es una ciudad diseñada para el automóvil. Todo está pensado en la circulación y en una alta demanda de movilidad. Pues creo que tenemos que ir pensando en que seguramente se va a reducir la demanda de movilidad en las ciudades, porque va a haber una mayor presencia del teletrabajo, del trabajo en la casa, y por tanto seguramente tendrá que haber una reconversión, y esto es elemento también de actividad y de negocio, de la ciudad, digamos, del automóvil a la ciudad peatonal o a la ciudad de otro tipo de vehículos. No es el caso del casco antiguo de Cuenca, ¿verdad? El casco antiguo de Cuenca no está pensado en el automóvil, pero no deja de ser un pequeño reducto, muy pequeñito en relación con lo que es toda la ciudad. De manera que tenemos estos tres elementos de actividad. El mundo rural, todo ello nos exige generalizar, digamos, la cobertura de Internet de banda ancha y de telefonía móvil. Esta es una primera cuestión. Ya tenemos en España una estrategia y empresas privadas ya muy implicadas para dar cobertura móvil a todo el territorio, haya o no haya población, de alta calidad de Internet y de telefonía móvil. Y no olvidemos tampoco en zonas rurales, para revitalizar el medio rural, la importancia que tiene la radio y la televisión, que a veces no llega. Podemos encontrarnos seguramente, habrá que pensar con pensamiento prospectivo, en que tal vez exista o se produzca una reducción de la demanda de movilidad, gracias al teletrabajo, a la telecompra, a la televenta, a todo esto que hemos mencionado, una reducción quizás de la demanda de movilidad de las personas, con la enorme incidencia que eso va a tener en la dotación de infraestructuras de transportes y de comunicaciones, pero no quizás una demanda de movilidad en las mercancías, que se tendrán que ir entonces pues generando oferta para este transporte. Entonces, el tema es que el COVID nos está incidiendo el que esas nuevas infraestructuras se hagan en términos
con lo que llamamos o con lo que llama la sostenibilidad el enfoque de demanda. O sea, pensar en la demanda y no en la oferta. No generar más oferta, sino ver cómo se puede racionalizar la demanda. Y esa racionalización de la demanda tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías y tiene mucho que ver con la creación de sistemas territoriales sostenibles, sistemas armónicos, funcionales, sistemas probablemente polinucleados en red. Todo eso va a contribuir al equilibrio territorial y probablemente a fortalecer la calidad de vida. Espero que esta reflexión, pues, en fin, me la hayan podido comprender. Es una simple reflexión. Pasemos. El tema de los escenarios. ¿Cómo podemos plantear la inclusión del cambio climático en el diagnóstico territorial? De nuevo, la palabra escenarios. El pensamiento prospectivo. Esta imagen que ven ustedes aquí es una simulación, una creación de escenarios de las temperaturas y las precipitaciones en Aragón, en la región de Aragón, en España. Pues se hacen diversas hipótesis. Pues es una hipótesis A, hipótesis B, hipótesis C, hipótesis D, pues que seguramente siempre tenemos estas incertidumbres con respecto al futuro. No escenarios de cambio climático en Aragón, temperaturas mínimas y precipitaciones regionalizados. Entonces tenemos que de una forma o de otra dibujar mapas del clima futuro y mapas de las repercusiones que ese clima futuro en términos de precipitaciones y de temperaturas pueden afectar, pues, a las actividades que van a ser objeto de ordenación territorial en nuestros PDO, planes de desarrollo y ordenación del territorio. Bueno, la inserción del cambio climático en la formulación de la imagen objetivo está muy clara. Este modelo también, si alguien me ha oído hablar algunas veces, lo he utilizado yo y en mis publicaciones está. Hay tres cuestiones, ¿no?, que hay que plantear en esa imagen territorial objetivo. ¿Cuáles son las actividades que van a soportar el tejido social? Actividades de producción, de consumo, de relación, equipamientos, etcétera. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Dónde se localizan y cómo se comportan? Estas son las tres grandes respuestas que debe satisfacer el sistema territorial objetivo que se diseña. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Bueno, pues primero el cambio climático, que nos dice optar por aquellas que generan menos gases de efecto invernadero, optar también por aquellas que son capaces digamos, de gestionar, digamos, a través del reciclado y de la reutilización de sus propios efluentes. Es lo que llamamos la economía circular. Bueno, ese tipo de actividades. Por ejemplo, en términos de la energía, pues es bastante evidente. Habrá que intentar optar por las energías renovables, la eólica, la solar, la térmica, etcétera. Pero cuidado, pensando que son recursos difusos que exigen aprovechamientos difusos. No vayamos a utilizar, como ya se está utilizando, eso que llamamos un modelo extractivista, por ejemplo, de la energía eólica. Es decir, concentrar la producción como si fuera un yacimiento de petróleo en unos sitios, en unos puntos, para luego distribuirla en unas grandes extensiones a grandes distancias a los centros de consumo. Esto no entraría dentro del pensamiento sostenible. La segunda cuestión es dónde se localizan. Bueno, si ya hemos detectado las zonas, si ya hemos modelizado con el cambio climático dónde se van a producir las amenazas y dónde se van a producir las potencialidades, podemos traducir eso a unos riesgos y, por lo tanto, a localizar las actividades, pues evitando las zonas de riesgo y adaptando también aquellas a los riesgos ya existentes, aquellas que ya están. Así que, ¿dónde se localizan? De acuerdo con las potencialidades y los riesgos también derivados del cambio climático. De manera que es traducir el cambio climático, esa idea genérica, a potencialidades y a riesgos concretados en mapas de diagnóstico. ¿Y cómo se comportan? Bueno, pues serían las claves de la sostenibilidad que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, ¿no? Respeto a las tasas de renovación, de los recursos naturales renovables, respecto a unos ritmos de consumo, respecto a las tasas de consumo de los recursos no renovables, respecto a lo que llamamos la capacidad de carga de los recursos culturales, etc. Este sería el comportamiento. Recuerden ustedes
que en la formulación de planes de ordenamiento territorial, tan importante como decir lo que hay que hacer es decir lo que no hay que hacer, para que lo que está bien siga estando bien. Esa es la sostenibilidad. Si algo está bien, pues debe mantenerse así. No conservarlo como en un museo, sino manteniéndose estable, digamos, sin sobrepasar su capacidad de adaptación, es decir, de resiliencia. Y la tercera cuestión sería la gestión territorial. Pues estamos planteando, primero, digamos, de nuevo vuelvo a insistir en la idea de la preventiva, de la economía sugerente, la visión preventiva. Digamos, regular las actividades de tal manera que eviten o reduzcan la generación de gases de efecto invernadero. Segundo, la gestión adaptativa, es decir, ir avanzando hacia ese sistema territorial objetivo, pero siempre retroalimentándose para adaptarse. Hay medidas cuyo comportamiento puede no ser el adecuado, y entonces hay que reconvertirlas constantemente en lo que se llama una gestión adaptativa, es decir, adaptar la evolución a ese avance real hacia esa imagen objetivo. El punto de vista cultural, formativo, comportamientos, etcétera, esos comportamientos moderados. Y por último, aquí dice indicadores, hay que decir indicadores, un sistema de indicadores de gestión también basados en la idea de la sostenibilidad. Si tuviera algún tiempo, me gustaría plantear rápidamente, voy a consumir unos minutitos en plantear algunas claves de la sostenibilidad, muy rápidamente. Primero, partir de la contundente lógica y sensatez que proporciona la sensibilidad ambiental, en contra de lo que a veces se piensa, como si el pensamiento ambientalista fuera un pensamiento, digamos, antisistema, un pensamiento revolucionario. No lo es. O es revolucionario en la medida de que es la más pura lógica. Respetar las tasas de renovación, respetar la capacidad de carga, eso es la pura lógica, ¿no? Entonces, este respeto a la naturaleza es importante. Aplicar el enfoque de demanda, no empeñarse en satisfacer ofertas que frecuentemente en el estilo actual de desarrollo son desmesuradas, plantear más bien el consumo moderado. El consumo moderado. No consumir más es mejor, sino a veces es consumir menos. Tenemos también otra clave es reducir la huella ecológica, manteniéndola por debajo de la capacidad bionatural. Todos nuestros entornos tienen una capacidad y se puede calcular cuánta población cabe en un espacio en función de la capacidad de producción de sus propios recursos, de su biodiversidad, etcétera. La otra clave, la cuarta clave es aprender de la naturaleza, conocer y entender, leer a fondo el entorno en el inicio de los procesos de toma de decisiones, aprender de las adaptaciones de las especies de la naturaleza. Las especies animales y vegetales llevan aprendiendo 4.000 millones de años, que es la edad que se le supone a la vida en la Tierra. Pues fíjense todo lo que han aprendido y cómo nosotros podemos aprender de esos 4.000 años de experiencia. Y aprender también de los ciclos de los ecosistemas que son cerrados, pero gracias a la energía solar. El paisaje. El paisaje es la importancia que quiero darle a la percepción de nuestro entorno. En qué medida el entorno es ordenado, se percibe como algo grato, algo legible, algo que te produce satisfacción, etcétera. También es otro elemento, otra clave de la sostenibilidad, pensar en las cosas no solamente en su lógica, sino también en la forma en que se manifiestan y en la forma en que se perciben. El paisaje es la percepción polisensorial y subjetiva de nuestro entorno. Entonces creemos entornos para que esa imagen sea grata. Bueno, en esta imagen, pues es podríamos decir un símbolo de lo que son muchas zonas del mundo rural en España, ¿no? El toro ahí de Osborne, clásico del país desde la más remota antigüedad, desde el tiempo de los tartesos, pero también estos aerogeneradores que están conviviendo con esa escultura que parecen otras esculturas. Bueno, me gustaría hablar sobre estos dos puntos de la percepción, pero no tenemos tiempo. Querría señalarles también como una séptima clave, digamos, aplicar, fíjense, de forma leal
informada, rigurosa, comprometida, participada, concertada y transparente los instrumentos disponibles de gestión ambiental. Nuestros planes de ordenación territorial deben de ser sometidos a una evaluación ambiental estratégica. Esta es la que debe estar, digamos, debe detectar si ese plan ha sido concebido desde la sostenibilidad o no. Y luego la evaluación de impacto ambiental para que se enfoca a los proyectos y los programas a través de los cuales se materializa el plan. Plantear también los sistemas de gestión ambiental, de etiquetados, etcétera, a la fase de gestión de esos proyectos y de esos planes. Y por último, la idea de la recuperación, el desmantelamiento, de la deconstrucción de los proyectos para que se vuelvan a poder introducir sus productos de nuevo en el ciclo productivo. Es la esencia de la economía circular. En fin, para terminar, creemos en la virtualidad del enfoque de sostenibilidad para planificar y gestionar el desarrollo sostenible, porque hacia el futuro el mundo será sostenible o no será. Muchas gracias